Estimados maestrantes, muy buenos días. Reciban ustedes un cordial saludo de mi parte. Toda vez que durante nuestro día de ayer domingo no pudo ser posible la grabación de la clase, he decidido hacer este momento asincrónico como para poder explicar nuestro tema tratado la tarde de ayer, la mañana y tarde de ayer, ¿sí? Entonces, iniciemos, por favor. Nosotros nos habíamos quedado en lo que es el déficit fiscal, que no es más que la diferencia entre lo que son los ingresos menos los gastos. Habíamos plasmado algunas fórmulas de cálculo como para facilitar este aprendizaje y habíamos dicho que los ingresos corrientes y de capital menos los gastos corrientes de capital e inversión nos dan como resultado un déficit o superávit global. Recuerden, cuando este resultado se encuentra con signo positivo, lo denominamos superávit, y cuando este resultado está en negativo, se viene a denominar déficit. Si a este déficit global le sumamos los desembolsos internos y externos y le restamos las amortizaciones internas y externas, es decir, como tal el financiamiento, lo que obtenemos es el déficit o superávit presupuestario. Ahora, si al déficit o superávit global le sumamos los intereses pagados, obtendremos el déficit o superávit primario. También habíamos dicho, o también encontramos aquí, que el déficit o superávit primario sumado a los gastos petroleros y restado los ingresos petroleros nos da como resultado el déficit o superávit primario no petrolero. Si a si a estos ingresos totales le restamos el gasto permanente, las transferencias no permanentes y otros gastos no permanentes, obtendremos lo que es el déficit o superávit operativo bruto. Quisiera mostrarles a través de este reporte que lo publica anualmente el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a las operaciones del sector público no financiero, ¿sí? Lo tenemos expresado desde el año 2012 hasta el año 2023, ¿ya? Todavía no se refleja el presente año, toda vez que aún no ha concluido. Y lo que aquí observamos son cuáles han sido las operaciones del sector público no financiero en cuanto a sus ingresos y a sus gastos o erogaciones, ¿sí? Aquí vamos nada más a comprobar la clasificación que habíamos explicado, que los ingresos se dividen en petroleros, no petroleros y otros ingresos, ¿sí? Y vamos detallando aquí cada uno de los valores. Las erogaciones de la misma manera, gastos permanentes, gastos no permanentes y otros gastos, ¿ya? Observamos que en este reporte, el déficit o superávit global lo denominan el resultado global, ¿ya? Y el cálculo, que ustedes lo podrán hacer ya de tarde, nada más para practicar las fórmulas dadas, em, lo tenemos así, ¿no? Ingresos menos erogaciones totales, 1 menos 2. Aquí van a encontrar con códigos, el total de ingresos es el 1 y el total de erogaciones es el código 2, 1 menos 2, que nos da el resultado global. De la misma manera, para el resultado operativo bruto, para el resultado primario y para el resultado primario no petrolero. Ustedes comprobarán posterior a esto con los cálculos, ¿sí? La constante que podemos observar dentro de estos resultados es que nosotros como país nos manejamos con déficits recurrentes año a año, año a año. No hemos podido salir de esta situación. Entonces, miren, el año 2023 de la misma manera cerramos este periodo con un déficit fiscal, ¿ya? Entonces, cabe indicar que a partir de lo que se denomina la, el déficit o superávit que un Estado tiene, nosotros podríamos decir o podríamos ya empezar a tocar que un Estado puede llegar a creer o puede llegar ya a pensar que necesitaría incurrir en una deuda pública para poder cubrir, ¿sí?, este déficit que ha venido obteniendo.
es el siguiente tema que nosotros trataremos, la evaluación de la sostenibilidad de la deuda. Quisiera iniciar indicando que la deuda pública no es más que el conjunto de obligaciones que asume el Estado, para financiar distintas temáticas, ¿ya? La deuda pública se puede dividir en deuda interna y deuda externa, siendo la interna las obligaciones que el Estado contrae con personas, ya sean naturales o jurídicas, que se encuentran dentro del territorio nacional, y la externa, ¿sí? Las obligaciones que contrae con organismos internacionales. Iniciemos con un video como para dar una breve introducción.
Bien. También quisiera que observemos lo siguiente. Bien, con esta introducción que acabamos de dar a lo que es la deuda pública, podemos ya empezar a tocar el siguiente concepto, que es el que tiene que ver con sostenibilidad fiscal. Según la introducción que habíamos dado, se entiende como sostenibilidad fiscal a la capacidad que tiene un país de poder cubrir la deuda pública sin tener que incurrir en incumplimientos, ¿ya? Aquí citamos algunos conceptos que nos establecen las normas que se encuentran vigentes y que nos rigen. Por ejemplo, en el Código Orgánico de Finanzas Públicas y Planificación, se cita la sostenibilidad fiscal y se dice que se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad fiscal de generación de ingresos, de ejecución de gastos, el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonio de carácter público, que permitan garantizar la ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos de manera responsable y oportuna, salvaguardando los intereses de las presentes y futuras generaciones. En el mismo sentido, el artículo 6 de la citada norma nos dice que, con la finalidad de analizar el desempeño fiscal y sus interrelaciones con los sectores real, externo, monetario y financiero, se realizará la evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco de la programación económica, para lo cual se analizará la programación fiscal anual y cuatrianual, así como la política fiscal. ¿Sí? Por su parte, la disposición transitoria 26ª del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas nos establece un periodo de convergencia que busca reducir progresivamente el indicador de la deuda pública en relación con el PIB, que nos dice el 50% del PIB hasta el año 2025, como segundo criterio el 45% del PIB hasta el año 2030 y como tercer criterio el 40% del PIB hasta el año 2032 y en adelante, ¿sí? Lo que se pretende es que
año a año, la deuda pública en comparación con el PIB se vaya reduciendo, ¿sí? Se vaya reduciendo. Estas son proyecciones que se realizan de manera anual y de manera cuatrianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En este gráfico, nosotros podemos observar que nuestra acumulación de deuda pública a lo largo del tiempo, ¿sí? Ha venido acumulándose de tal punto que todos los resultados globales que ha obtenido nuestro país hasta el año 2022 han sido en negativo, es decir, han venido reflejándose a manera de déficits año tras año. Si nos fijamos en los 5 últimos años, el año 2020 fue el que un mayor déficit arrojó. Esto debido al impacto que nos dejó la pandemia por COVID-19. Si bien la tendencia, miren, a partir del 2020 hacia el 2022 va hacia la baja, ¿sí? No hemos podido obtener un resultado como superávit global, ¿ya? Estas cifras son realmente preocupantes. Consecuentemente, con lo que hemos dicho, el stock de deuda y otras obligaciones del Ecuador muestran una tendencia creciente en los últimos años, lo cual se ha constituido como un problema estructural con consecuencias negativas de diversas índoles para la economía ecuatoriana. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la nueva metodología de cálculo de la deuda pública consolidada y otras obligaciones del sector público no financiero y la seguridad social, a diciembre del 2022 ascendió a un 55,98% del PIB, donde la deuda consolidada externa, ¿sí?, representó el 41,9% del PIB y la interna un 12,5% del PIB, lo que nos indica que nuestro país maneja un porcentaje de deuda externa mayor con el de la interna, es decir, maneja obligaciones con organismos internacionales en mayor parte. Un sector fiscal en óptimas condiciones y que cumpla con las condiciones de sostenibilidad contribuye a la reducción de la pobreza, así como el crecimiento económico inclusivo, por lo que es de suma importancia el análisis constante y monitoreo de la sostenibilidad de los componentes de las finanzas públicas. Para evaluar la trayectoria del endeudamiento público, en concordancia con las proyecciones macrofiscales que se hacen en un país, nosotros vamos a utilizar el modelo de dinámica endógena de la deuda, ¿sí?, que nos permite una evaluación cuantitativa de sostenibilidad de la deuda pública, ¿ya? Este modelo se ha sustentado en dos análisis. El primero, el de sostenibilidad de la deuda, y el segundo, el de estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo. Esta herramienta es importante para la evaluación tanto de vulnerabilidades de las finanzas públicas soberanas como para hacer un seguimiento general y probabilístico en torno al endeudamiento público en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando una ecuación que ya viene dada y que ya la vamos a ver a continuación, utilizando también gráficos como para describir la magnitud de los riesgos al alza y a la baja que pueden rodear las proyecciones de deuda pública que se hacen, ¿ya? Respecto a esto también, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos organismos que utilizan comúnmente esta herramienta con tres objetivos básicos. El primero, el de garantizar que los países que han recibido alivio de la deuda se encuentren en la senda del desarrollo sostenible. El segundo, para permitir a los acreedores anticipar mejor los riesgos futuros y adaptar sus términos de financiamiento. Y el tercero, para ayudar a los países clientes a equilibrar sus necesidades de fondo con la capacidad de pagar sus deudas. Este criterio nos lo da Valdivia. Bajo el enfoque que vamos a ver, lo denominamos dinámica endógena de la deuda, puesto que las relaciones entre variables macrofiscales como el crecimiento económico, la inflación, el resultado primario, las tasas de interés y el tipo de cambio deben ser consistentes con la realidad de corto y mediano plazo, así como con el contexto estructural de la economía, lo cual permitirá que los resultados
sean lo más precisos posibles, ¿sí? Por eso se denomina endógeno. Entonces, podemos presentar ya la ecuación que rige este modelo para evaluar la sostenibilidad de la deuda. La ecuación o la fórmula es esta, que nos dice dt viene a ser la deuda en un determinado periodo de tiempo. PD sub T es el resultado primario o el déficit que obtiene un estado en comparación con el Producto Interno Bruto, ¿sí? Sobre 1 más G sub T es la tasa de crecimiento de la economía, sumado a esto, la tasa de interés de la deuda menos la tasa de crecimiento sobre 1 más la tasa de crecimiento, esto multiplicado por la deuda del año anterior, y a toda esta operación le sumamos la deuda que obtuvimos en el año anterior. El Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Banco Central, utilizan tres supuestos para generar estas proyecciones, ¿sí? El primero se lo denomina escenario programado central. El segundo se lo denomina escenario de alto estrés o pesimista. Y el tercero se lo denomina un escenario optimista. Juegan con estos tres escenarios como para tratar de ir obteniendo resultados más precisos en las estimaciones de sostenibilidad de la deuda pública que hacen, ¿sí? Los objetivos de estas dos instancias se centran en tres ejes. El primero, que es asegurar el gasto social, que funcione como multiplicador hacia la esfera de la producción y de la circulación. El segundo, los atrasos o bajar o cubrir los atrasos que tiene el Ministerio de Finanzas con los GACS y con la Seguridad Social. Y el tercer eje, construir obra pública en conjunto con atracción de inversión, ¿sí? Netamente invertir en infraestructura. Nosotros vamos a desarrollar un caso para poder aplicar este modelo de dinámica endógena de la deuda bajo el escenario programado, ¿sí? De acuerdo con la información del Banco Central del Ecuador, nos dice, obtuvimos un 55.4% de deuda en comparación al PIB en el año 2022. Nótese que el resultado primario ha arrojado valores negativos, es decir, déficits año tras año. Se plantea el siguiente escenario programado a fin de aplicar el modelo de dinámica endógena de la deuda para el año 2023 al año 2027. Entonces, estos son los datos que nos da el Banco Central del Ecuador, esta proyección. Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular, ¿sí? Calcular la deuda para los años que aquí se plantea. Vamos entonces a trabajarlo a través de la herramienta Excel, ¿sí? Miren, aquí hemos traspasado ya previamente los datos que nos ofrecen, ¿sí? Y podemos observar disculpa, podemos observar que tenemos un escenario programado o central, como les indicaba, que nos ofrece como datos tanto la tasa de crecimiento, tanto la tasa de interés, y también nos refleja los resultados primarios en comparación del PIB respecto de estos 5 periodos de tiempo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es plasmar estos datos en una matriz, y recuerden que nos decía el enunciado que para el año 2022 habíamos obtenido una deuda del 55.4, entonces con ese dato es el que damos inicio a nuestra matriz, ¿sí? Y luego, lo que hacemos nada más es traspasar los datos que nos ofrecen y ustedes se preguntarán, miren, aquí respecto al resultado primario, nosotros los datos nos dan en positivo, pero nosotros los estamos plasmando en negativo. La respuesta es porque en el enunciado nos decía que se obtuvieron déficits fiscales o se prevé obtener déficits fiscales en estos periodos de tiempo. Entonces, por eso se marca con signo negativo, ¿ya? Lo que hacemos es, para el año ya 2023,
aplicar la fórmula que nos plantea el modelo, ¿sí? El resultado primario sobre 1 más la tasa de crecimiento más la tasa de interés menos la tasa de crecimiento sobre 1 más la tasa de crecimiento multiplicado por la deuda del año anterior, que en este caso viene a ser la deuda del año 2022, y a todo esto le sumamos este mismo valor de la deuda anterior, ¿sí? Vamos obteniendo el resultado y lo que hacemos es arrastrar la fórmula para los años subsiguientes. Con ello, nosotros ya obtenemos el porcentaje de la deuda en comparación al PIB de estos años que nos plantea. Se ha efectuado un gráfico con los resultados obtenidos, ¿sí? Y lo que obtenemos es que estimamos que la deuda pública, ¿sí? Vaya en tendencia a la baja, ¿ya? Lo cual es un aspecto positivo dentro de esta proyección, puesto que se estarían, o que se determina, se piensa que para los siguientes años se podrían establecer políticas fiscales idóneas, ¿sí? Que nos encaminen a reducir nuestro porcentaje de deuda pública hacia el año 2027. Pasaríamos de un valor proyectado al cierre del 2022, miren, del 55,4, ¿sí? A un aproximado del 47,91 en el año 2027, una disminución de alrededor de 7,4 puntos porcentuales, ¿sí? Durante estos años, ¿ya? Entonces, bajo esta explicación, y lo que hemos dejado ya en el aula virtual es la tercera actividad que ustedes tendrán que desarrollarla, que consiste en aplicar el modelo de dinámica endógena de la deuda bajo los dos escenarios siguientes, ¿sí? Que son el de alto estrés y el optimista, ¿ya? Ahí hacemos una introducción de lo que significaría cada escenario, ¿sí? Y planteamos los datos pertinentes. Lo que ustedes tendrán básicamente que desarrollar es la aplicación de la ecuación, la elaboración de una gráfica, ¿sí? Y luego un análisis de los resultados que obtienen, ¿sí? Entonces, con esta tarea ya tendríamos nuestras 3 actividades, ¿sí? Del presente tema. Ayer con sus compañeros habíamos definido que respecto a la actividad número dos que teníamos y que se planteaba que sea una actividad grupal, ustedes van a someter a votación esto para hacerla individual o grupal, ¿sí? Ellos manifestaban que, de acuerdo a los cortes de energía y algunos otros factores como los laborales, se complicaba mucho hacer reuniones grupales, aunque la verdad yo estoy en contraposición a ello, toda vez que un trabajo en grupo bien coordinado, ¿sí? Nos da los mejores resultados. Sin embargo, yo respetaré la decisión que ustedes tomen, ¿sí? Y podremos hacer la presentación y defensa del deber número 2 en nuestra semana siguiente. En cuanto a esta actividad, es netamente individual, ¿sí? Como para que ustedes puedan aplicar parte del modelo que acabamos de aprender, ¿sí? Em, Además, quiero terminar ya este encuentro que hemos tenido, con el siguiente punto respecto a la dinámica de la deuda, ¿sí? ¿Qué nos dice? En materia de dinámica de deuda y generalmente en temas de solvencia, el foco de análisis es el nivel de deuda pública respecto del Producto Interno Bruto. Este análisis es conocido también como la aproximación contable a la sostenibilidad. Es ampliamente usado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como los bancos de inversión, con la finalidad de estudiar la sostenibilidad y dinámica de la posición fiscal de los países, ¿sí? Es justamente el modelo que acabamos de indicar, el modelo que se aplica, ¿sí? Por estos dos organismos internacionales para ir midiendo la sostenibilidad de la deuda de los países a los que ellos em, efectúan sus prestaciones, ¿sí? En el caso de los gobiernos, la discusión usual es si su posición fiscal tiene problemas de solvencia
o de liquidez. Al término solvencia, ¿sí? Lo vamos a hacer en sinónimo de sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿Por qué será? Por la capacidad que puede llegar a tener un Estado en cubrir una obligación sin incurrir en incumplimientos. ¿Ok? Por eso se asemejan estos dos términos en esta temática. La idea de solvencia tiene que ver con la capacidad de pago en el largo plazo, ¿sí? Siempre habrá que ser solvente. Lo que ocurre es que la posición fiscal se debe cuestionar en el sentido que, a las actuales tendencias, las expectativas de déficit primario no son sostenibles, es decir, las deudas públicas van creciendo exponencialmente. Y luego, en cuanto al criterio de liquidez, a pesar de que la posición fiscal sea solvente, puede no haber financiamiento para cerrar los déficits presentes. Es un problema que tiene que ver más con el financiamiento de corto plazo de los desequilibrios que con la capacidad de pagar el total de la deuda en el largo plazo. Sí, la liquidez va enfocada en el financiamiento a corto plazo. ¿Sí? La capacidad que tiene un Estado para pagar, ¿sí? Para pagar o para hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. Hasta este tema, con las conclusiones que vamos a dar a continuación, es donde ayer habíamos indicado ya con sus compañeros y en el video subsiguiente tendrán la complementación a esta clase que es desde la parte en que pudimos darnos cuenta que nos estaba grabando y procedimos a hacerlo, ¿sí? Con lo que hemos explicado podemos concluir que el gobierno tiene un desafío bastante importante, el cual es mantener la senda de sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, es necesaria la aplicación de una política fiscal activa en un marco de consolidación fiscal que permita la reducción del saldo de deuda pública a partir del comportamiento óptimo de los flujos de ingresos y gastos, generando superávits primarios que cubran el servicio de la deuda y muestren confianza a los acreedores. Además, es importante buscar alternativas mediante la gestión de la deuda, como nuevas fuentes de financiamiento a menores tasas, plazos más largos, dinamizando complementariamente el mercado interno con bonos del Estado, ¿sí? Se considera además importante proveer una política activa de ingresos, mejorando la eficiencia de la estructura tributaria, así como restringir las exenciones y beneficios tributarios, ¿sí? Es importante que las políticas fiscales vayan encaminadas hacia la senda de la reactivación económica y productiva, a fin de que el Estado pueda generar los mecanismos necesarios para poder crear nuevos empleos, brindar protección a los grupos más vulnerables, fortalecer vínculos comerciales, fomentar el turismo, forjar competitividad y generar confianza en los agentes económicos, a fin de atraer más inversión, más asociaciones público-privadas, optimizando los subsidios, reduciendo las distorsiones existentes y fomentando un crecimiento económico sostenible e inclusivo, ¿sí? Hasta este punto es donde nos habíamos quedado con sus compañeros, como les había indicado hace un momento. En el siguiente video mostraremos lo que fue nuestro fin de la clase, ¿sí? Les agradezco mucho por su comprensión y les deseo también un buen día, ¿ok?